después de que Dios hizo a los seres humanos, quiso atraer a su bando a los seres humanos, quitárselos a Dios, ¿no? Y pasarlos a su propio bando. En Adán, como primer ser humano, lo que él hizo nos afectó a todos. Nosotros estábamos representados en Adán. Lo que él hizo nos afectó y sus logros y defectos, bueno, pues nos han afectado. Jesucristo es llamado el segundo Adán. Vamos a ver también que Israel es como una cosa intermedia, ¿vale? Pero Jesucristo es llamado en el Nuevo Testamento el segundo Adán, que podemos interpretarlo coloquialmente como la segunda oportunidad para la raza humana de estar a bien con Dios. Lo que había sido el modelo perfecto que Dios había propuesto con Adán y Eva, al romperse, Jesucristo es el segundo Adán. La segunda oportunidad para él, no, él es Dios, para la raza humana, porque al igual que Adán nos representó y sufrimos las consecuencias de su caída, con el segundo Adán y su victoria, nosotros nos beneficiamos de su victoria, de sus logros, de su santidad estada, porque como en Adán nosotros somos representados en pecado y nacemos con tendencia al pecado, en Jesucristo, sin haberlo hecho nosotros, sino que lo hizo Él, ¿vale? Esa tendencia nos es transmitida. En Jesucristo, con su gracia, somos representados por Él para que nos beneficiemos del perdón de Dios, también por representados, porque somos representados. ¿Veis? Adán nos representa para lo malo, Cristo nos representa para lo bueno, pero Cristo tenía que vencer como ser humano, como ser humano. De eso trata la lección de hoy. Cómo Jesucristo, aunque es Dios, se despojó de su gloria para afrontar la vida aquí como un ser humano y poder ser un representante legítimo, vamos a decir, porque si hubiera hecho uso de sus super habría representado, pero dice que Él nos representa perfectamente y es un sumo sacerdote perfecto porque sufrió y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, se tuvo que autolimitar para dar la talla como ser humano, no como ser divino, como ser humano. Y al vencer esa batalla contra Satanás, contra su propio deseo humano de no sufrir, etcétera, etcétera, al vencer como ser humano, nosotros nos beneficiamos de esa perfección del ser humano Jesucristo por representación en nosotros, lo cual es lo maravilloso de la gracia. El rollo, por decirlo así, lo malo del primer Adán, ¿no?, que lo heredamos, y el beneficio glorioso de la gracia de Jesucristo gratis, porque Él sí venció. Muy bien, por eso se le llama el segundo Adán, ¿vale? Esto es lo que viene a decir un poco la representación, ¿vale? Bueno, esto viene más o menos explicado en 1 Corintios 15:45, ¿vale? Bueno, otro detalle de aquí, vamos a ver un poco hoy la tentación de Jesucristo en el desierto para saber los paralelismos entre la tentación a Eva y a Adán y el paralelismo con Jesucristo, en el desierto. Y lo primero que hemos de notar, aunque luego lo explicaremos un poquito mejor, es que Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Cuando se bautiza, el Padre hace oír su voz o una voz donde dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
¿no? Está atestiguando, está verificando, está ratificando que Él es el enviado, Él es el Mesías, ¿no? Muy bien. Y segundo, además de esa ratificación del Padre en el momento del bautismo, lo que está diciéndonos este versículo, Lucas 4, 1, 2, es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es quien le envía al desierto. Es decir, después de la ratificación del Padre, diciendo, sí, este es, yo estoy satisfecho contigo, hijo mío, tenía ya 30 años, ¿vale? Dios está ratificándole a los 30 años, se oye la voz del Padre y el Espíritu Santo lo llena. Viene el Espíritu Santo sobre él y dice, lleno del Espíritu Santo fue llevado. ¿Llevado por quién? ¿Por Satanás al desierto? No, fue llevado por el Espíritu Santo. Fijaros que no es un detalle nimio. Es el Espíritu Santo el que le pone en las circunstancias que vamos a ver que son de lucha, riesgo de caída, maldad, enfrentarse a la maldad, y quien le lleva a la circunstancia no es Satanás, es el Espíritu Santo. ¿Vale? Esto tiene que descuadrar, tiene que colocar nuestra perspectiva, porque quien manda en la batalla espiritual, quien tiene el control del tablero, del campo de batalla, no es Satanás, es Dios. Es Dios, el cual dice, te permito, no te permito, Satanás, dejo que toques, como vimos en Job, dejo que toques hasta aquí, no le quites la vida, ¿vale? Y el que maneja el tablero del campo de batalla es Dios, lo cual también nos tiene que tranquilizar, porque aunque entremos en el campo de batalla, porque la voluntad de Dios es que entremos en el campo de batalla a enfrentarnos a un enemigo malo, ¿vale?, que va a hacernos daño o intentarlo, por detrás del maligno está Dios, que está muy por encima, ¿vale? Lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que le llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. El Padre permitió que el diablo, antes de comenzar el ministerio Jesús, tiene 30 años, antes de comenzar el gran ministerio, la gran predicación durante 3 años, permite el Padre que Satanás intente contra Jesucristo, ¿vale? Satanás lo intenta, sabe que la promesa en Génesis dada a Eva, a Adán y a Eva, es que la descendencia de Eva le pisaría a Satanás en la cabeza y le haría mucho daño. Y, en cambio, la serpiente, la descendencia de la serpiente, heriría a la descendencia de la mujer, a la humanidad, en el calcañal, es decir, levemente. En comparación con que te pise en el pie a que te pise en el cuello o la cabeza, hay una diferencia, ¿no? Esa es la promesa dada en Génesis ya, al inicio, con la primera pareja. Satanás sabe que va a perder, pero va a intentar por todos los medios utilizar sus estrategias, porque al igual que engañó utilizando las palabras de Dios, la tergiversación de la palabra de Dios, insistimos en todas las clases, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Tergiversando la palabra de Dios, confundió a Eva, después confunde a Adán, diciendo, no, pero Dios ha dicho, pero ha querido decir, pero si interpretamos que,
No lo dice así, pero, ¿vale? Con esa estrategia Satanás engaña, como si hubiera dicho Dios que, ¿vale? Y vamos a ver también que Jesucristo no se deja engañar, ¿no? Afortunadamente. Satanás utiliza tanto al mundo, el sistema de valores, ideologías, sistemas de poder, de gobernanza mundial, publicidad, prensa, películas, todo, ¿no? Universidades, escritores, lo utiliza para gobernar ideológicamente el mundo y sembrar la confusión de ideas. No, esto sí, pero no, pero bueno, a lo mejor relativamente todo en todos los caminos, ¿veis? Satanás, hemos dicho en otras ocasiones, raramente va de frente y sin máscara, raramente. Esos son 4 gatos en el mundo, los que son adoradores de Satanás directamente. La inmensa mayoría de la raza humana está confundida por la mezcla entre bien y mal que Satanás utiliza, ¿vale? En esa confusión, en esa utilización del mundo, Satanás, sin que lo sepan muchas veces, la gente, por supuesto, no es consciente de la batalla espiritual, ni siquiera los que son utilizados. Y voy a poner como ejemplo a Herodes. Herodes quería conservar su reinado. Cuando nace Jesucristo y los magos de Oriente van a adorar a Jesucristo, ¿qué dice? Decidme dónde está, si lo encontráis, que voy yo a ir a adorarle. Se lo quería cargar. Ese querer cargárselo antes de que Jesucristo creciera y fuera a la cruz y cumpliera el propósito en beneficio nuestro, estaba siendo utilizado por Satanás. Satanás estaba utilizando a Herodes. Herodes no lo sabe. Herodes, simplemente como ser humano, está defendiendo su reinado. ¿Vale? Está defendiendo su reinado. Pero nosotros sí sabemos, ¿eso qué es? ¿Ese de quién es? De mamá. Pero nosotros sí sabemos que detrás de Satanás, detrás de Herodes y su reino, su perspectiva terrenal, está Satanás, que tiene más largo plazo, más larga vista en los acontecimientos del mundo, aparentemente terrenales, políticos, familiares, etcétera, etcétera, ¿vale? Sean consciente la gente o no, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. El objetivo de Satanás era matar al segundo Adán antes de que cumpliera su misión, ¿vale? Por eso utiliza a Herodes. Y Adán creyó las palabras, las interpretaciones de Satanás, ¿vale? Afortunadamente Jesucristo, en la utilización de las Escrituras, de la palabra de Dios que Satanás hace con Jesucristo, Jesucristo no cae en la trampa, ¿vale? Fijaros que no son expresiones demoníacas, tipo película exorcista y no sé qué. No, es utilización de la palabra de Dios para engañar a Adán y a Eva, a Cristo, a ti y a mí. Utilización de la palabra de Dios. Ángel de luz. Predicador X que en internet o no sé dónde nos dicen no, pero sí, pero no, pero utilización de la palabra de Dios para engañar, para confundir. Trigo y cizaña. La cizaña es la principal herramienta de Satanás. No es la posesión diabólica de cuerpos, no es que, es que me ha puesto Satanás en este... No, es la utilización manipulada de las ideas, de la fe, de la palabra de Dios. Esa es la principal herramienta. Lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en Cristo y lo vemos en toda la Biblia. Cristo no cree, afortunadamente, cuando Satanás utiliza la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios dice en el Antiguo Testamento para
atacar el ego de Jesucristo, Cristo, afortunadamente, como digo, no pica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Aunque está siendo tentado como hombre, estaba en plena comunión con el Padre por el Espíritu Santo, lo cual nos dice que nuestra mejor defensa es estar muy cerquita de Dios, muy llenos del Espíritu Santo, para no ser confundidos en las aparentemente ideas guays que bíblicamente se nos presentan, pero que son erróneas. ¿Vale? Tres ideas importantes. Esta, la batalla está controlada por Dios. Dios ha vencido a Satanás en la cruz en Cristo. Aquí, Colosenses 1, 37, 13, 27. Dios ha vencido a Satanás en la cruz. Afortunadamente, porque no cae en la tentación, Jesucristo puede acabar y después va a sufrir más tentaciones. ¿Os acordáis cuando dijo Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, después de una buena confesión de Pedro, mirad, vamos a analizar, recordar un poquito rápidamente lo de Pedro. Cuando Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy? Los apóstoles le contestan, no, unos que Moisés, otros que Elías, otros que no sé qué. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Veis? Maravilloso, que Pedro, que está maravilloso Pedro. Un ratito después, cuando Jesucristo dice que voy a pasar un calvario, que voy a sufrir, que me van a crucificar, entonces el Pedro lleno del Espíritu Santo dice, no, Señor, no vayas a la cruz, no te acontezca eso. ¿Y Jesucristo qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque lo que tengo que hacer. Porque si no llega a ir a la cruz, nosotros no nos beneficiamos de la gracia. Es decir, la utilización de queriendo ayudar al pobrecito, maestro, no te pase nada malo, qué paternal, ¿no? Qué familiar, qué buen amigo, ¿no? Hubiera ganado Satanás. Si le convence Pedro a Jesucristo, hubiera vencido a Satanás, porque no habría ido a la cruz a sacrificarse en nuestro lugar, a pagar por nuestras culpas, sufriendo el castigo por nosotros. ¿Veis? Entonces, Jesucristo ha vencido, pero como va a la cruz y es capaz de llegar santo a la cruz, entonces al morir y acabar como ser humano perfecto, nos puede representar ya como ese segundo Adán perfecto. Y nosotros nos beneficiamos de esa perfección por gracia, porque su traje nos lo pone a nosotros. Y tenemos el traje de Cristo, que nos vamos de blanco, inmaculados y puros, al cielo, por la cara. Por la cara. Dios, por tanto, ahí es cuando pierde Satanás. Por eso Satanás trata de confundir, tergiversar y que Jesucristo no llegue a la cruz santo. Y si no va a la cruz, bueno, si va a la cruz, porque intenta, va a la cruz, Caifás, el Sanedrín, Anás, etcétera, etcétera, lo van a llevar, lo van a castigar, pero Satanás estaría esperando hasta el último momento que él se negara, renegara, maldijera a Dios, hiciera un solo pecado antes de expirar el último aliento. Un solo pecado le habría bastado a Satanás para que ese sacrificio en la cruz no hubiera sido apto para nosotros. ¿Veis? O sea, hasta el último momento lo intenta. Pero Cristo, como nos dice Colosenses y todos estos pasajes, la batalla es de Cristo, la batalla es de Dios, la dirige Dios, no la dirige Satanás, aunque el campo de batalla lo utilice Satanás, ¿vale? Ni nosotros manejamos
la batalla o la dirigimos nosotros. Nosotros tenemos que defendernos y atacar en el campo de batalla contra Satanás y los ángeles caídos, y contra nosotros mismos, como ya hemos visto, y contra el mundo, el sistema de creencias, valores, ideas, ¿no? Y Dios nos provee la armadura para hacer nuestra parte. Dios está con nosotros, Dios nos regala por gracia la salvación, pero mientras estamos viviendo aquí en la tierra una vez salvados, hemos de defendernos de Satanás y procurar llegar al día de nuestra muerte, porque Dios así lo quiere, que nos parezcamos en santidad lo máximo posible a Dios. ¿Vale? Ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra contribución. ¿Contribución para salvarnos? No, ya somos salvos, pero contribución para estar agradecidos, para agradar a Dios, porque le amamos, hemos entendido que Él nos ama y queremos esforzarnos en la gracia. Eso es lo que significa esforzarse en la gracia, ¿vale? Esforzarnos en la gracia para agradar a Dios, pero sabiendo que está todo bajo el control de Dios, que Satanás ha sido vencido porque Cristo llega santo a expirar el último aliento en la cruz, y Dios además nos provee las defensas. Recordad que toda la indumentaria de soldado que nos dice Efesios, el único arma de ataque es la espada contra Satanás. Y esa es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, los versículos de la Biblia, para que cuando una idea, un mensaje, cualquier cosa nos viene, sepamos si es correcto o incorrecto. Esa es nuestra mejor arma de ataque contra la mentira y contra la manipulación o tergiversación. Muy bien. Sí. Sí. Correcto. Entonces, una cosa es ser salvo, otra cosa que los santos que ven ser más parecido con Dios, a su imagen y semejanza en amor, ese sí verá a Dios. Entonces puede ser que lá no céu nem todos verão a Dios. Vale, la santidad en el Nuevo Testamento Pablo es el que principalmente escribe: os escribo a vosotros santos de Galacia, os escribo a vosotros los hermanos santos de Roma, de Corinto, de Tesalónica. Santo es todo aquel que es creyente, que se ha beneficiado gratuitamente de la gracia de Jesucristo. Por esa gracia se nos da una vestidura nueva, blanca, perfecta, un pasaporte, donde se nos dice que somos santos. ¿Pero somos santos por nosotros mismos? No. Somos santos prestados, con las ropas regaladas. No las hemos fabricado nosotros, son regaladas. Esa es la santidad salvífica o inicial. La santidad posicional, es decir, partimos del perdón gratuito de Dios, ¿vale? Gratis. Esa es la santidad inicial. Y nos es regalada por misericordia, por gracia. Eso es lo que significa, esa es la grandeza de gracia, que yo entiendo que cuesta entenderlo, porque recibir tanto gratuitamente nos es difícil de asimilar, ¿eh? Yo entiendo por dónde vas, porque nos es muy difícil de asimilar que siendo tan imperfectos nos beneficiemos al 100%. Vale, nos beneficiamos al 100% para entrar en el cielo, ¿vale? Ahora, Dios quiere que una vez nos ha dado la santidad inicial por conversión, por hacernos nuevas criaturas por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, esa santidad inicial que todo creyente tiene es la que nos sirve para entrar al cielo
y sin la cual nadie verá a Dios. Ahora bien, existe otra santificación que es la santificación progresiva. Es decir, ahora, a partir de que tú partes de una nueva naturaleza, nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Partimos de cero. Ahora, partiendo de cero y ya regalada la salvación y la santidad posicional, nosotros tenemos que, mientras estamos en la tierra, hasta que nos vayamos, esforzarnos en la santificación en esta batalla. De forma que tenemos que, por supuesto, como seres humanos, tratar de mejorar, tratar de hacer las cosas bien, santificarnos día a día. Y eso sí que lo tenemos que hacer nosotros. Esa no es la santidad gratuita, regalada para salvarnos, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Hay como dos santidades, ¿vale? Dos santidades. La que nos regalan y por la cual vamos a Dios, y Dios nos ve perfecto a través de Jesucristo, pero nosotros, por nosotros mismos, tenemos que actuar lo más santo posible poniendo de nuestra parte, ¿vale? Son dos conceptos de santidad, ¿vale? Correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Pablo habla de su lucha interna, de que lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso es lo que hace. Esa es la batalla, esa es la lucha con uno mismo, no con Satanás directamente, sino también incluso con uno mismo, tratando de superarnos, tratando de santificarnos, ¿vale? Pero esa es la santidad diaria, por así decirlo. La santidad de pasaporte salvífico nos ha sido dada. También en Romanos nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí también vemos que debemos, irnos perfeccionando diariamente. Sí, pero hay que estar consciente, si bien es cierto, nosotros recibimos somos santos por gracia, y eso tenemos que estar muy agradecidos y tenemos nuestra responsabilidad, pero no hay escalas de santos, ¿sí? Y eso tenemos que estar completamente claros, que no hay un escalafón en el cielo, este es más santo, menos santo y demás, porque ahí estaríamos yendo en contra de la doctrina. La santificación es una, ¿sí? Bueno, la santificación, al menos salvífica, es una, ¿vale? Si yo soy más santo que tú o tú eres más santo que yo, Dios lo sabrá. Yo no, ni tú. No, que también tenemos que pensar que santo significa apartado. ¿Para qué? Para servir al Rey de Reyes. Y luchas siempre vamos a tener. ¿Por qué? Porque queremos seguir en santidad. Por eso dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago más. Lo que quiero, pues eso. No es el único paso que tiene. Claro. No. Pablo, en ese sentido, está diciendo cómo funcionamos nosotros. Muy bien, vamos a analizar rápidamente la tentación de Cristo en el desierto, ¿vale? Porque hoy nos estamos centrando en la batalla espiritual, cómo Satanás trata de engañar al segundo Adán. Vimos ya cómo trató de engañar, cómo engañó a Adán y Eva, ¿vale? Hoy vamos a aprender cómo trata de engañar a Jesucristo, ¿vale? Y cómo escapa Jesucristo, ¿no? Primeramente, Satanás utiliza, lo hemos visto también en otras lecciones, utiliza unas debilidades. Las debilidades humanas, las que tú tengas en concreto, son las que Satanás va a aprovechar para tentarte. Es decir, si no te gusta una cosa, no va a utilizar esa herramienta contra ti. ¿Para qué? Va a usar las que tus puntos flacos. Y contra mí, mis puntos flacos. Y contra el otro, sus puntos flacos. ¿Entendéis? Entonces, Satanás va a utilizar, en este caso, 3 debilidades. El hambre, el poder o la identidad y el poder y el gobierno en la tentación del desierto de Jesús. Jesucristo lleva 40 días en el desierto. Era
vivía entre fieras, nos dice uno de los evangelios, y era asistido, pero asistido, entendemos, espiritualmente por los ángeles, ¿no? Por ángeles. Pero tiene hambre. Él es un ser humano. Él es tentado aquí como hombre. Él es tentado como hombre, ¿vale? Está pasándolo mal como hombre, que iba a comenzar el ministerio de la predicación. Y ante esa debilidad surge una tentación. Satanás le dice, hombre, evita tu padecimiento, come lo que yo te digo, dile a estas piedras convertidos en pan y ya está. Y se acaba tu problema. Se te pasa el hambre, comes y ya está. ¿Qué hubiera ocurrido? Que al igual que Dios dijo a Adán y Eva, no comáis de este fruto, de todos los árboles del huerto podéis comer menos de este fruto, ¿no? Satanás utiliza aquí como primera estrategia también comer de, en este caso no de fruto, pero sí de pan. Convierte estas piedras en pan. Utiliza la estrategia de la comida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si Jesucristo hubiera hecho utilización de su divinidad o de su poder para hacer milagros, no hubiera estado afrontando la tentación como ser humano, sino como Dios. Y Jesucristo tenía que dar la talla en la tentación como ser humano. Por lo tanto, si obedece a Satanás y convierte esas piedras en pan, habría actuado como Dios, en beneficio propio. ¿Veis? Satanás trata de equivocar a Jesucristo, pero Jesucristo le recuerda, el hombre necesita más lo espiritual que lo material. Estoy muy necesitado materialmente, pero es más importante cumplir mi propósito, cumplir la parte espiritual, cumplir el plan de Dios para rescatar a la humanidad, ¿vale? Segunda estrategia de Satanás, la debilidad. Cuando lo lleva al pináculo, a la torre más alta del templo. Ahí le dice que se tire del pináculo, de la torre del templo, y que los ángeles lo recogerán. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Satanás está tentando a Jesucristo para que Jesucristo desde el lugar santo, el lugar hipersanto de Jerusalén, de Israel, del mundo, donde está el lugar santo, santísimo de Dios, manifestándose entre los hombres, vaya a ese sitio y todo el mundo lo vea. Que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todo el mundo vea que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque se va a subir arriba, se va a tirar y van a venir los ángeles. Y entonces van a sonar trompetas diciendo, ¡ha venido el Mesías! Este es el Mesías por fin, guay del Paraguay. Y entonces no vas a sufrir nada. Y te van a aceptar como Mesías. ¿Veis? Esa era la estrategia de Satanás. Pero igualmente, si hubiera hecho eso, si hubiera utilizado del poder divino de la utilización de ángeles, Él no habría sido sacrificado, pagado por nuestras culpas, porque hubiera sido admitido como rey superguay y no habría muerto en la cruz. Y si hubiera sido aceptado como rey guay, como sacerdote guay, como Mesías, no habría derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Veis? Esta es la tentación segunda de Satanás. Y entonces Jesucristo le contesta, no se debe tentar a Dios, no se debe invocar a Dios a la ligera. Bueno, la tercera debilidad, el poder gobierno. Satanás le dice, ¿ves todos estos reinos del mundo? Me han sido dados. Fijaros la expresión, no es son míos, porque me han sido dados. Dios, que está en control de todo,
le permite influir, estar en la tierra, manipular a la humanidad hasta que llegue el momento del fin, ¿vale? Pero Dios le permite, le ha sido dado. Satanás lo sabe y Satanás le dice a Cristo, ¿ves estos reinos de la tierra? Sí, pues me han sido dados. ¿Me han sido dados por quién? Por Dios. Todo esto te daré, es decir, si postrado si te arrodillas y te salvar a la humanidad, que son todos estos, te lo doy yo, que son míos. Te lo doy yo, que son míos, si me pertenecen, si están en la palma de mi mano. Y entonces Jesucristo podría haber dicho, madre mía, y me evito ir a la cruz y los latigazos y las espinas y no sé qué, no sé cuánto. Pues si con esto me das a la humanidad, pues ya está, atajo, camino corto y ya tengo a la humanidad. Porque como la humanidad es tuya y me la das, ¿vale? Tergiversación. Jesucristo tenía que ganarse a la humanidad como se la tenía que ganar, sufriendo por ella, castigándose por ella, siendo castigado por ella. No te la doy y ya está, porque sí, ¿veis? Otra tercera manipulación de Satanás. Un camino corto como pretendió con Adán y Eva. El atajo, solo a cambio de adorarle, adorar a Satanás. Y Jesucristo recuerda la palabra de Dios. Solamente Dios es digno de adoración y obediencia. Muy bien, concepto muy importante y con esto, bueno, a ver si nos da tiempo hoy a tener un poquillo de coloquios. Importantísimo este concepto que me imagino, espero, ¿sí? Yo creo que estarás de acuerdo que tiene que ver con lo que acabas de explicar, pero para una aplicación, ¿vale? Una cosa gráfica. Una frase que he oído más de una vez, que Satanás, cuando no te puede retener, te empuja. En este sentido, esto, si te queda el chip en la cabeza, porque la segunda y la tercera, no la del hambre, al final se iba a producir. El Mesías iba a ser reconocido y el Mesías va a gobernar, pero no en ese momento. Está queriendo anticipar la gloria de la segunda venida sin el sufrimiento. Y entonces dice, quiero saltar este paso. Y Dios nos llama a pasar por todos los procesos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno que se acaba de convertir tiene que pasar por un proceso para antes ponerse a enseñar, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa frase la veo en ese tipo de aplicaciones, que el diablo dice, bueno, pues, yo no te puedo quitar la ilusión, pero te voy a poner a hacer cosas que todavía no te toca hacer. Y entonces la fastidias, ¿no? Muy bien. Claro, esto encarga a hombres, a hermanos preparados que no sean neófitos, ¿no? Bueno, está bien. Importante de que diferenciemos entre tentación y prueba. Creo que lo explicamos en otra lección, en otro domingo, pero bueno, esto es importantísimo. Al igual que saber que la principal arma de Satanás es la manipulación de las Escrituras para confundir a creyentes y no creyentes, mezclar el bien y el mal, el trigo y la cizaña, ¿vale? Es importantísimo que tengamos también claro estos dos conceptos. La palabra en griego es peirazó, y es la misma palabra para tentación que para prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Santiago nos dice que no os confundáis, Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie. Dios no es el tentador. Dios permite las tentaciones por parte de Satanás, pero las permite, pero Él no tienta, ¿vale? Pero en cambio sí nos pone en pruebas, sí permite la tentación. ¿Por qué? Bueno, vamos a emplear aquí 2 minutos, porque la palabra, como digo, en griego es la misma, para tentación y para prueba, ¿no?
tiene que ver con esto. ¿Cuál es el objetivo? Cuando estamos en una circunstancia dolorosa, difícil, mala, que nos puede hacer pecar, somos tentados porque ser tentado significa que se nos quiere hacer caer. Por todos los medios posibles, el objetivo es que caigamos, que pequemos. ¿Vale? Mientras que cuando esa circunstancia, desde la perspectiva de Dios, no es que caigamos, sino ponernos a prueba para que nosotros resistamos, aguantemos el tirón y salgamos fortalecidos, más maduros. ¿Veis la diferencia? La circunstancia es la misma. El objetivo de Satanás es uno y el de Dios es otro, muy distinto. Fortalezas y debilidades. ¿Vale? El sujeto que la promueve en la tentación es Satanás, que es llamado acusador o enemigo, o significa eso. O también en la tentación nosotros mismos. No siempre está Satanás detrás de todas nuestras malas decisiones y nuestros pecados. No hay tanto demonio detrás de cada persona para que continuamente las 24 horas... no, nosotros solitos, como seres humanos caídos, pecamos porque de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos, seducidos por el pecado y pecamos. ¿Os acordáis? Nosotros solitos, sin ayuda de demonios, sin ayuda de demonios. Repito, lo que ya dijimos en otras lecciones, es muy infantil echar la culpa siempre a Satanás de nuestras malas decisiones o de nuestros propios pecados de nuestra carne. Es muy sencillo echar, es que Satanás me ha obligado a hacer esto, a decir lo otro, y entonces yo no quería con mi hijo, con mi suegra, pero Satanás me tentó. No. La mala uva que tienes es tu carne, es tu mal carácter que no has trabajado. No es que un demonio te haya obligado a, ¿vale? Entonces, ojo, porque el sujeto que promueve es Satanás, pero también nosotros, ¿vale? La prueba, evidentemente, ya lo hemos dicho, el sujeto que la promueve o la permite es Dios. El ejemplo más claro lo vemos en Job, ¿os acordáis? ¿Vale? Y en la tentación, ¿vale? La apariencia suele ser benigna siempre. En el 99,9% Satanás se disfraza como ángel de luz, manipula la bondad con mentira, con maldad y trata de engañar en esa tentación, como hemos visto con Adán y Eva y con Cristo, ¿no? Y en la prueba, Dios da las herramientas para la salida. Rebeca. Sí. Dios nunca. O es Satanás o somos nosotros, ¿vale? O es el mundo, ¿vale? O es el mundo. Pero al final el mundo como organización ideológica, social, política, religiosa, no sé qué, está Satanás también detrás de él. Pero es mundo, demonio y carne, ¿no? Como enseña el catolicismo. Advertencias, recordatorios. Somos llamados a recordar una y otra vez que en esta batalla, en la parte que nos toca a nosotros de santidad, debemos estar alertas, ¿vale? Debemos estar siempre alertas. Es lo que nos dice Pedro. Por tanto, el que cree, y Pablo y Pedro. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa parte nos toca a nosotros, del esfuerzo en santificarnos, después de que se nos ha regalado la santidad posicional salvífica. La estrategia de Satanás, ya lo hemos dicho, la tergiversación de la palabra, el uso de atajos y la utilización de nuestras necesidades y debilidades individuales para que cada uno seamos tentados
en lo que a cada uno nos puede hacer daño, que será distinto a lo que otro haga. Por lo tanto, también tenemos que ser misericordiosos con el que es un alcohólico, por ejemplo, ¿vale? Y yo le puedo poner a parir, porque, hermano, es que eres un borracho, eres un alcohólico, qué sinvergüenza, que no te has convertido, que mal ejemplo, que tú no eres... ¿no? Y en cambio resulta que yo soy, yo qué sé, un fariseo, ¿vale? Y entonces, un fariseo, lo que sea, un hipócrita, ¿no? Un aparento o un orgulloso, ¿vale? Yo soy un orgulloso. Él va a ser tentado en una debilidad y yo en otra, en el orgullo. ¿Qué es más importante? ¿La embriaguez, la glotonería, que se ve mucho? ¿O el orgullo, la envidia, el meter cizaña, los celos, ser celoso? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más pecaminoso? Todo. Entonces yo tengo que tener misericordia con mi hermano que se ve más su pecado y no ser tan inmaduro de querer a los pecados que son más visibles, ¿vale? Decir, pues nosotros somos guays o yo soy guay, pero este es un golfo cierrabares. Golfo cierrabares. Porque yo, mi orgullo, posiblemente al estar juzgándole de esa forma, mi orgullo está siendo peor. ¿O puedo tardar yo más en quitarme mi orgullo, en mi batalla espiritual propia, que él en dejar el alcohol? ¿Veis? Por lo tanto, seamos pacientes unos con otros. Amonestémonos unos a otros, corrijámonos, pero con misericordia. Porque tú, que tienes que corregir un defecto de otro, ten en cuenta que tú tienes otros y que si no te los dicen es porque están muy ocultos o porque la gente no se fija tanto en esos, pero todos son malos, ¿eh? Así que misericordia unos con otros. Nuestras mejores herramientas, como hemos visto en las tentaciones, conocer, meditar y aplicar la palabra de Dios, la cual nos santifica. Y velad y orad, velar y orar para no entrar en tentación. Y nos da tiempo, 5 minutillos. ¿Nos da tiempo a hacer... ¿No? ¿Nos dividimos en grupos o queréis comentar esto? ¿Comentamos esto? ¿Entero? ¿Todo? Vale. ¿Es el ser humano responsable de sus pecados habiendo tanta influencia de Satanás? Esta pregunta era de la lección de la semana pasada, ¿vale?